YouTube todas las clases. Así que si es que no se entiende algo, no se escucha bien, porque el internet está bien, bien jodido a nivel como nacional, a lo mejor podría ver el video para entender la idea que no se entendió. ¿Ya? También el Power, recuerden que se lo subo después de la clase para que tengan ahí este apoyo para el estudio. ¿Ya? Eso, vamos a empezar. Entonces, antes que todo, vamos a empezar a recordar qué es lo que hemos estado viendo. Les comento que esta es la última clase de ecuación cuadrática y función cuadrática que vamos a ver, ¿ya? Porque este es contenido como de segundo medio, así que ya estamos atrasándonos demasiado, pero igual le he dado harto énfasis porque esto entra harto en la PSU, ahora en la prueba de transición, y es muy importante la función cuadrática y ecuación cuadrática. Hay muchas preguntas y en verdad es bien sencillo si es que se entienden bien algunos detalles. Así que por eso hemos estado tantas clases. El objetivo de esta semana va a ser ya introducir un concepto de función potencia. La función potencia es contenido ya de cuarto medio, y esperemos que a final de esta clase podamos introducir el concepto de la función potencia, ¿ya? Entonces, como repaso, chiquillos, si quieren se desmutean nomás, ¿ya? Pero la gracia era para mantener un poco el orden. Como repaso teníamos Tranquilo, profe, tranquilo. entre relaciones y funciones, ¿ya? Sabíamos que relaciones eran infinitas, existían muchas, pero solamente una de ellas, o un grupo de ellos, tenía el derecho a llamarse funciones, y es cuando ocurre, como en el ejemplo de la derecha, que todos los elementos van a solamente una conexión, ¿cierto? Por ejemplo, el triángulo rojo que se ve ahí está conectado con el 3 y solamente con el 3, y no pasa que el triángulo rojo esté conectado con el 3 y el 1, ¿cierto? Eso no pasa. Por lo tanto, si es que cumplen todos los elementos de este conjunto, si es que cumplen esta condición, tienen el derecho de llamarse funciones, ¿ya? Entonces, las funciones son relaciones, pero que cumplen ciertas características que otorga el derecho para poder llamarse funciones. Vimos también que estas podían graficarse mediante este cuadrito, mediante esta tabla que se llama la tabla de doble entrada, donde en X ustedes podían ingresar cualquier número, ¿ya? Si a usted se le ocurre el 5, usted pone el 5. Si a usted se le ocurre el menos 10, usted pone el menos 10. Acá en X, usted va a poder ingresar cualquier número. ¿Y de qué nos sirve esto? Que la gracia es que nosotros vamos a tener una cajita, vamos a anotar acá, una cajita llamada función, y nosotros a cada elemento de X lo vamos a hacer pasar por esta cajita nos va a transformar el número y nos va a arrojar otro número que vamos a tener que anotarlo acá. Y de esta manera podemos establecer las correspondencias entre números, las conexiones, ¿ya? Y de esta manera también se puede graficar así, como que el 5 se conecta con el número que nos dé acá, ¿cierto? Entonces, de eso se trata, de poder hacer infinitos números en X, de poder escribir cualquier número en X y ver qué es lo que nos arroja la función para ese número, ¿ya? Y así vamos a poder hacer pares ordenados. Imagínense, usted ingresó el menos 10 y la función la arroja el 7. ¿Ya? Esto quiere decir que el menos 10 va a estar relacionado con el 7, ¿ya? Y esto vamos a poder graficarlo, esto es lo que vimos también, que se podían graficar estas relaciones, estas funciones, en base al plano coordenado, al eje cartesiano, ¿cierto? Y donde acá vamos a tener el eje X, acá vamos a tener el eje Y, y entonces íbamos a poder representar esto, porque cada par de números iba a representar un punto en el plano, ¿ya? Entonces, ubicábamos cuando la coordenada X sea menos 10, esto va a ser por acá, menos 1, menos 2, menos 3, etcétera, hasta llegar al menos 10, y después íbamos a ubicar cuando la coordenada Y iba a ser 7, que iba a ser 1, 2, 3, 4, hasta que llegamos a 7, y ahí podíamos cuadrar esto y íbamos a obtener un puntito. Todo esto lo trabajamos, llevamos 3, 4 clases trabajando esto mismo, pero la gracia era saber identificar cuándo una relación es función y también de qué manera podíamos graficarlo. Hicimos distintos tipos de ejercicios y notamos acá que en estos ejercicios que trabajamos en clase y en guías, todos ellos representaban, ¿qué figura representaban todos estos chiquillos y chiquillas? Si yo graficaba cada una de estas funciones, ¿qué me entregaba el gráfico? Una línea. Una línea. Muy bien. Don René dijo una línea y todas estas representaban líneas.
líneas rectas, ¿ya? Todas estas representaban líneas y eran infinitas, ¿cierto? Y nosotros aquí podíamos representar diversas situaciones, no sé, eh, las funciones para eso sirven, para representar situaciones cotidianas. Entonces, perfectamente, este es un ejemplo bastante tonto, bastante absurdo, pero no sé, podríamos graficar el hecho de las notas. Por ejemplo, si yo en enero me saqué un 1, en enero me saqué un 1, en febrero me saqué un 2. Entonces, en enero me saqué un 1, tengo un punto acá, en febrero me saqué un 2, tengo un punto acá. De esta manera se puede trazar la recta, una recta que pase por estos dos puntos, una recta que sea una línea recta, ¿cierto? Y de esta manera vamos a poder, por ejemplo, saber qué nota me voy a sacar en diciembre, etcétera. Ya para esto nos sirve, para representar situaciones. Esto no se ajusta tanto porque, como les dije, estas rectas son infinitas y qué hay después de diciembre, ¿cierto? O qué hay antes de enero. No nos sirve tanto, pero nos sirve para representar igual de esta manera situaciones, ¿ya? Entonces, con este tipo de gráfico, con este tipo de funciones, notamos que todas representaban líneas rectas, ¿ya? Y para ello definimos conceptos, definimos la función lineal y función afín, que debe estar esto, hasta ahora debería estar muy claro. Si es que alguien no lo entiende, por favor lo pregunta, ¿ya? Pero dentro de todas estas líneas rectas que en las que hemos estado trabajando, podemos dividirlas en dos, en aquellas que pasan por el origen, es decir, que pasan por el centro del sistema, y aquellas que no. ¿Ya? Bueno, nosotros podemos encontrar rectas así, nosotros podemos encontrar rectas así, y también podemos encontrar rectas, a ver, con azul, rectas así, por ejemplo, que son infinitas, ¿ya? Entonces, aquellas que pasaban por el origen recibían el nombre de función lineal, ¿ya? Eso debería estar en sus cuadernos, chiquillos. Y la diferencia es importante. La función lineal es aquella que pasa por el origen, que pasa por el centro. Es decir, que si yo ingreso el 0 a la función, me va a arrojar el 0, ¿ya? Porque estamos en el punto 0, 0. ¿Ya? Mientras que las otras, las que no pasan por el origen, se les llama funciones afines, y un ejemplo es como esta línea azul, o esta línea azul, o cualquier función así que usted quiera inventar, ¿ya? Lo más importante de esto, y esto a nivel de repaso, lo más importante es que todas las funciones lineales o afines, las que representaban líneas rectas, tenían la siguiente estructura, donde A y B podían ser distintos números, ¿ya? Y de esta manera podíamos hacer una función cualquiera, así como A es igual a, por ejemplo, menos 5x más 100 o 1000. ¿Ya? Acá inventamos una función siguiendo la misma estructura que está acá, donde A y B pueden tomar distintos coeficientes. En este caso A valía menos 5 y en este caso B valía 1000, ¿ya? Asume el valor de 1000. Entonces, de esta manera usted puede inventar cualquier función, y todas ellas que tengan esta estructura van a representar líneas rectas, van a ser funciones lineales o afines, ¿ya? Como dato importante, vimos que el término que estaba multiplicándose a la X se le llama pendiente, y el otro término se le llama posición, y vimos que esto lo vimos en un gráfico, de qué manera la pendiente se afectaba dependiendo de los distintos números que se considere. Entonces, comparamos qué pasaba cuando la pendiente, por ejemplo, era 3x más, era 3x, era 3, ¿ya? Acá la pendiente era 3, pero hicimos el mismo gráfico con 10x más 4, ¿ya? Y también con 1000x más 4. Entonces ahí vimos que la recta cada vez quedaba más inclinada, quedaba con mayor pendiente, ¿ya? Ya, esto era referido a las funciones de primer grado, funciones lineales, funciones afines, ¿ya? Enseguida lo que vimos, el repaso, era la diferencia entre una ecuación y una función. Vimos que, por ejemplo, si es que yo le decía, yo sé que a un número, si le sumo 3, me da 7, y esto correspondía a una ecuación, porque tenemos una igualdad y tenemos una incógnita. Esto también lo vimos en las clases anteriores, ¿ya? Entonces, tenemos que una ecuación es una igualdad donde tenemos una incógnita, y resolver esa ecuación significa encontrar los valores para esa incógnita. En este caso, don Rafa, ¿está por ahí o no? Rafita, ¿qué número cree que va acá? Si yo sé que a un número le sumo 3, eso me da 7. ¿Qué número cree que va? 4.
4. Muy Buena, bien. Rafita. Buena, Rafita. Felicitaciones, Rafita. ¿Por qué? Porque 4 más 3 es 7 y lo que consiguió el Rafita acá es poder establecer la igualdad, porque llegamos a que 4 es igual a 7, ¿ya? Y esto es totalmente cierto, ¿ya? Si imagínense, don Rafita se hubiera equivocado, me hubiera dicho 1, ahí la igualdad no estaría completa, ¿cierto? Sería 1 más 3 y 1 más 3 sabemos que no es 7, ¿ya? Entonces Rafita lo hizo muy bien, un aplauso para Rafita. Y eso, de eso se trata el hecho de resolver Buena, ecuaciones. Rafita. ¿Ya? Bien, Rafita. Eso es resolver ecuaciones, es encontrar los valores para la incógnita para que se conserve la igualdad. ¿Ya? Mientras que, en otro lado, la función es relacionar pares de números, como ya lo hemos visto. Y de esta manera, un ejemplo como palabras puede ser, yo no sé qué números son, pero sé que sumados, que dos números sumados me dan 7. ¿Ya? Entonces a un número le vamos a poner X, a otro número le vamos a poner Y, no sabemos cuántos son, pero lo que sí sabemos es que son 7, es que suman 7, ¿ya? Y de esta manera en la tablita podemos encontrar infinitos números que cumplan esta condición, entre ellos cuando el X vale 0, el Y va a valer 7, ¿cierto? Porque 0 más 7 da 7. Si el X vale 3, el Y puede valer 4, porque 3 más 4 da 7. Entonces acá vamos a encontrar infinitos números, ¿ya? Porque si yo pongo que el X vale 8, ¿cuánto debe valer el Y? Si el X vale 8, ¿cuánto debe valer Y? Para que sumado me dé 7. Menos 1, muy bien, menos 1, ¿ya? Porque si yo sumo el 8 con el menos 1, el resultado me va a dar... La máquina. Y de esta manera, chiquillos y chiquillas, tenemos infinitos pares de números que cumplen esta condición. Entonces ahí tenemos la diferencia entre una ecuación y una función. En una función tenemos infinitas correspondencias de números, mientras que en una ecuación tenemos que encontrar ciertos valores para la incógnita, ¿ya? Así como anteriormente notamos que las funciones lineales, es decir, las que representaban líneas rectas, tenían esta estructura, las funciones cuadráticas, que es con las que hemos estado trabajando también, tenían la siguiente estructura donde A, B y C podían ser distintos números. Por ejemplo, Ghislaine, ¿está por ahí o no? Parece que ahí está, ¿no? Sí, aquí está. Buena. Creo que no. Ya, Ghislaine, ¿usted podría inventar cualquier ecuación cuadrática solo cambiándole los valores de A, de B y de C? ¿Podría ayudarme? No Ya. sé. ¿Qué valor para A se le ocurre inventar? Un ¿Qué era? 7. Ya, muy bien. Entonces, Y es igual a 7x cuadrado. Muy bien. Para B, ¿qué valor quiere inventar? 10. Más 10x. ¿Y qué otro? Un 2. Un 2, más 2, ¿ya? Entonces, muy bien, Ghislaine lo que hizo acá fue inventar su propia ecuación cuadrática y para ello solo basta con agregarle valores a B y a C, ¿ya? Entonces, vamos a definir lo siguiente. El valor de A, como se muestra acá en la figura, el valor de A es el que está siendo multiplicado por el X cuadrado, ¿ya? Entonces acá Ghislaine inventó que el valor de A vale 7. ¿Ya? Entonces el valor de A va a ser el que está multiplicándose al X cuadrado. Por otro lado, el valor de B va a ser está multiplicándose a X solamente, y el valor de C va a ser el que no tenga X. Entonces, mecánicamente, lo primero que usted va a hacer cuando se enfrente a una ecuación de segundo grado va a ser encontrar los coeficientes de A, de B y de C. Entonces, Ghislaine, por ahí, ayúdeme por favor. ¿Cuánto será el valor de A en el primer ejemplo? ¿Está ahí o no? 5. Muy bien, la felicito. Es 5, porque A sabemos que es el valor que está siendo multiplicado al X cuadrado y acá es el 5. Muy bien, muy bien. Fetsaida, ¿está por ahí? Sí, Fetsaida, ¿usted podría identificar cuál es el valor de B? 12.
Muy bien, ¿ya? Pero acá hay que hacer una pequeña aclaración. Es menos 12 porque atrás tiene un signo negativo, ¿ya? Es menos 12, pero eso está muy bien. Es el menos 12 el que está siendo multiplicado con el X, ¿ya? Muy bien, felicitaciones, chiquillas. Y Natalie, ¿está por ahí, Natalie? La Natalie, ayúdeme por favor. ¿Cuál sería el valor de C acá? menos 49. Muy bien, Natalie, súper bien. Las felicito, chiquillas. Ya, las felicito. Entonces, mecánicamente, lo que van a hacer todos ustedes y todas ustedes es identificar los valores de A, de B y de C. ¿Ya? ¿Para qué? Porque eso después lo vamos a trabajar en fórmulas como las guías anteriores. ¿Ya? La aclaración que hay que hacer es que, por ejemplo, en este caso se diferencia en que el primero está igualado a 0. ¿Ya? Y en este caso está igualado a 2. Entonces, para comodidad, lo que vamos a hacer es siempre trabajar con la igualdad de 0. Y acá lo que nos complica es el 12. Entonces, ya sabíamos que si el 12 estaba como sumándose o estaba con signo positivo, iba a pasar al otro lado del signo igual con un signo negativo. Entonces, acá no iba a quedar 0, es igual a 3x cuadrado más 5x más 12 y menos, 12. ¿ya? Porque este 12 que estaba acá, que estaba positivo, pasó para acá negativo, ¿ya? Y todos sabemos que 12 menos 12 es 0, por lo tanto podemos olvidarnos de esto. Y de esta manera, la misma ecuación que tenemos arriba nos va a quedar 0 es igual a 3x cuadrado más 5x, ¿ya? Inmediatamente ahora lo que íbamos a hacer, lo que debíamos hacer es identificar los valores de A, de B y de C. ¿Quién me ayuda diciéndome cuánto es el valor de A en este caso? ¿Cuánto será el valor de A? 1. Mm, En ese. no, en este caso. ¿Cuál es el valor de A? 3. El 3, muy bien, porque Bueno, mi rey. siendo multiplicado por el x cuadrado, ¿ya? ¿Cuál es el valor de B? El valor de B es 5. 5, muy bien, porque es el que está multiplicándose con el x. ¿Y cuál es el valor de C? 0. 0, porque le No hay estamos ni uno. sumando 0, ¿cierto? Porque no hay ninguno. Entonces, esto es lo mismo que decir más 0, ¿ya? Ya, una vez que esté claro esto, chiquillas y chiquillos, vamos a poder resolver ecuaciones mediante esta fórmula que tiene acá el joven tatuada en el cuello. ¿Por qué se la tatuó? Porque es muy importante, ¿ya? Es muy importante para resolver ecuaciones de segundo grado. No quiero decir que ustedes se las tatúen, ¿ya? Porque esto haciendo un par de ejercicios se las van a aprender. Entonces, lo importante es dominar esta fórmula y fíjense que la fórmula lo único que tiene es A, es B y es C. Y justamente van a ser los valores de A, de B y de C que acabamos de identificar en nuestras ecuaciones, ¿ya? Entonces, de esta manera y usando esta fórmula, ustedes van a poder resolver cualquier tipo de ecuación cuadrática, ¿ya? De esta manera se resuelven las ecuaciones cuadráticas. Y aquí vimos un ejemplo. Acá, chiquillas y chiquillos, ¿cuál es el valor de A? El 1. El 1, ¿cierto? ¿Cuál es el valor de B? 3. 3. Menos 3. Menos 3, ojo, atención con eso, menos 3, ya es con signo negativo. ¿Y cuál es el valor de C? Menos 3. Menos 10, ¿ya? Menos 10. Identificamos los valores Menos 10. de B y de C y los podemos reemplazar entonces en la fórmula. La fórmula nos dice que el valor o la solución que andamos buscando va a ser igual a menos B. ¿Cuánto valía B? B Menos vale 3. menos 3, entonces Menos nos va a 3. quedar menos 3, atención con eso, ¿ya? Y enseguida más menos. ¿Por qué hay más menos acá? Porque primero deberíamos usar una suma y después una resta, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante, pero este símbolo que es extraño lo vamos a conservar, así tal como está por mientras. Enseguida hay una raíz y nos dice b cuadrado. Nosotros sabemos que el valor de b es menos 3, por lo tanto nos va a quedar menos 3 al cuadrado, ¿ya? Simplemente estamos reemplazando los valores en la fórmula. Enseguida sale un signo menos, ese signo menos lo vamos a copiar y nos queda menos 4 por A. ¿Cuánto valía A? A vale 1. Y por C, ¿cuánto vale C? Vale menos 10.
¿ya? Simplemente estamos reemplazando los valores de A, de B y de C en la formulita. Y al final dice dividido todo eso por 2A. Y sabemos que el valor de A es 1, por lo tanto 2 por 1. Y ahí está. Chiquillos, chiquillas, si ustedes resuelven esto, van a llegar inmediatamente a las soluciones de la ecuación cuadrática, es decir, aquellos valores de x que si yo los reemplazo en la fórmula, vamos a llegar a esta igualdad, igual a 0. ¿Ya? Entonces, rápidamente, ¿cuánto es menos por menos 3? ¿Cuánto queda? Más 3. Más 3, ¿cierto? Por la regla de los signos. Entonces nos queda... Menos por menos más. Ya. Nos queda, ahí la vamos a cerrar, esto es igual a, nos queda 3, ¿ya? Más menos, vamos a conservar este signo hasta el final, raíz de, ¿cuánto es menos 3 al cuadrado? 9. 9. 9, ¿cierto? Porque menos 3 por menos 3, eso da 9, ¿ya? Y enseguida vamos a poner una suma. ¿Por qué una suma? Porque tenemos un signo negativo, por uno positivo, por uno negativo, ¿ya? Y menos por más da menos, y ese menos por menos va a dar más, ¿ya? Es importante hacer el análisis de los signos. Acá tenemos un signo negativo, el del menos 4, tenemos un signo positivo, que es el del 1, y tenemos un signo negativo, que es el del menos 10, ¿cierto? Entonces, menos por más, eso nos da signo menos, y enseguida menos por menos nos da un signo igual. Por eso, esta suma, por eso se refleja acá como signo positivo, ¿ya? Entonces, podemos proseguir. ¿Cuánto es 4 por 1? 4, y 4 por 10 da 40. Entonces, dentro de la raíz nos queda 40 más 9. ¿Cuánto será 40 más 9? 49. Es 49. ¿Cierto? Muy bien. 40 más 9 es 49. Entonces, voy a borrar acá, voy a empezar a escribir a la izquierda ahora. Al final, en lo que quedamos es 3 más menos raíz de 49, ¿sí? Y todo eso dividido 2. Chiquillos, 49 tiene raíz. 7. Sí. Es 7, ¿cierto? Porque 7 por 7 es 49. Cuando uno saca la raíz de un número es encontrar otro número que multiplicado por sí mismo me dé la cantidad subradical, la cantidad que está bajo la raíz. Entonces, en vez de escribir raíz de 49, nosotros podemos escribir 7. Carepalo, porque ya sabemos que raíz de 49 es 7, ¿ya? Y enseguida vamos a conservar este divisor, dividido 2. Y ahora está el paso mágico. El paso mágico, vamos a trabajar primero con la suma, que es esta suma que está acá. Y enseguida vamos a trabajar con la resta, y esto nos va a entregar dos resultados distintos. Con la suma, vamos a trabajar primero con la suma. ¿Cuánto me da 3 más 7? 10. Y 10. 10. Eso me da 5, ¿ya? Entonces tenemos la primera respuesta usando la suma. ¿Qué pasa si usamos la resta? ¿Cuánto es 3 menos 7? Menos 4. Menos 4. Menos 4, muy bien. Menos 4. Y nos queda entonces menos 4 dividido 2. ¿Cuánto es menos 4 dividido 2? Menos 2. Menos 2. Ya, chiquillos, chiquillas, les presento a las soluciones de la ecuación cuadrática que tenemos acá. Como tarea, como actividad, les voy a dejar que ingresen esta función en esta ecuación, ingresen estos valores en esta ecuación y vean si es que se cumple que es igual a 0. ¿Cómo lo hacen? En este caso va a ser 5 al cuadrado menos 3 por 5 menos 10 y vamos a ver cuánto da eso, ¿ya? Y lo mismo, menos 2. ¿Qué pasó? Me explica esa parte del menos 4, que mi hermano estaba gritando y me desconcentré. Ya, Rafita, no, ¿era Rafita o no? No caché quién preguntó. Ya, no importa, le explico igual. René. Don René, recuerde que al medio tenemos un más menos, que lo venimos arrastrando desde la fórmula inicial. Tenemos un más menos, ¿ya? Entonces nosotros llegamos a esta expresión, y en esta expresión lo primero que vamos a hacer es ocupar la suma, y nos va a dar un resultado, y después vamos a ocupar la resta, y nos va a dar otro resultado. Eso es, no es nada más que eso. Entonces, si ocupamos la suma, me va a quedar 3 más 7, y eso da 10, y 10 dividido en 2, ¿cierto? Por lo tanto, me da el resultado 5. Sin embargo, ya entendí. esta me va a quedar 3 menos 7. ¿Cuánto es 3 menos 7?
es Menos menos, 4. ¿cierto? Porque si yo tengo 3 dulces y me quitan 7, absurdo el ejemplo, pero para que se entienda, me van a quitar más de lo que tengo, entonces va a quedar un signo negativo, ¿ya? Entonces Sí, 3 sí. menos 7 daba menos 4 y menos 4 dividido en 2 me da menos 2. Y aquí estamos, ¿ya? Entonces, queda súper poco, o sea, se me hacen súper cortas las clases, chiquillos. Es complicado entender en la casa. Sí, pues, sí, igual les voy a subir este video y pucha, después podríamos conversar a ver si es que podríamos hacer una clase de reforzamiento en horario fuera del horario, pero después lo vamos a conversar mediante correo electrónico. Entonces, chiquillos, chiquillas, para resolver cada ecuación cuadrática debemos usar esta fórmula que está a la derecha, ¿ya? Aquí tenemos otro ejemplo que usted lo va a poder resolver en su casa y la guía anterior estaba llena de ejemplos, la guía de la semana pasada está lleno de ejercicios para que puedan ejercitar, ¿ya? Entonces, recuerden que las funciones lineales, que son las primeras que trabajamos, tenían forma de línea recta, ¿cierto? O eran así, o eran así, o eran así, ¿ya? Pero las funciones cuadráticas, que son las que estamos trabajando ahora, tienen esta forma como de un huevito. Pueden ser para arriba, pueden ser hacia abajo, carita triste o carita contenta, ¿ya? Pero tienen esta forma. Esta forma se le llama parábola, ¿ya? Y de aquí viene, por ejemplo, la palabra de las antenas parabólicas, porque las antenas parabólicas tienen como una parábola, tienen como forma de una parábola, ¿ya? Entonces esto capta las señales de mejor manera, etcétera, ¿ya? Esto se llama parábola y todas las funciones cuadráticas que ustedes vayan a graficar más adelante se pueden, van a tener esta forma, ya sea carita triste o carita contenta, carita feliz, ¿ya? Acá hay una sonrisa y acá hay una carita como enojada, ¿ya? Entonces todas las funciones cuadráticas van a representar este tipo de gráfico, ¿ya? Y otra cosa, si ven acá, cada una de estas cosas tiene, bueno, es infinita para allá, es infinita para allá, pero acá se termina. Esto presenta un vértice, presenta una puntita, ¿ya? Entonces, para calcular el valor de ese vértice, nuevamente hay fórmula, y la fórmula es la siguiente, es la que ve acá. Si se fijan, nuevamente esta fórmula tiene solamente coeficientes A, solamente coeficientes B y solamente coeficientes C, que son los primeros calculamos nosotros, ¿ya? Eso es lo primero que deben hacer ustedes cuando se enfrenten a una ecuación cuadrática, calcular los valores de A, de B y de C. Entonces, lo que ya vimos es una fórmula, que es la que ven acá a la derecha, es esta fórmula que nos va a permitir resolver la ecuación cuadrática, ¿ya? Y por otro lado tenemos otra fórmula que es la que nos va a permitir encontrar aquel vértice, encontrar la puntita de la ecuación cuadrática, ¿ya? Esto nos va a servir mucho para graficar, ¿ya? Nos va a servir mucho para graficar y acá podemos ver ejemplos de ecuaciones cuadráticas en la vida cotidiana, ejemplos de parábola, ¿ya? Cuando usted lanza algo, acá vemos a un beisbolista, creo que este deporte, sí, o no, lanzamiento de la bala. Cuando usted lanza algo por efecto de la gravedad, esto no es que crezca infinitamente, sino que va a empezar a decaer y decaer y decaer. Ese movimiento es parabólico. Y asimismo, cuando está en guerra Estados Unidos con otro país y lanza un misil desde un país a otro, lo que hace netamente es un movimiento de parábola, es calcular la parábola necesaria para que parta de acá y termine en otro lugar, ¿ya? Entonces podemos ver ejemplos de parábola en distintas situaciones. Acá vemos un puente, que acá tiene como el puente San Francisco, o distintos puentes que tienen esta estructura arriba, y acá se muestra también una parábola, ¿ya? Otra parábola, es decir, hay una ecuación cuadrática metida dentro de esta figura. Que mucha gente dice, no, que la matemática no está en la vida cotidiana, en verdad está presente en muchos lugares, así que acá hay dos ejemplos claros, y el lanzamiento de proyectiles que trabajan en física está netamente basada en la ecuación cuadrática y en la función cuadrática, ¿ya? Una última apreciación que quiero hacerle antes de que se termine la clase es que, chiquillos, ¿cuántas respuestas encontramos en una ecuación cuadrática? Por ejemplo, acá, ¿cuántas respuestas encontramos? 2. 2, ¿cierto? Muy bien, encontramos 2. Y justamente esas respuestas que encontramos van a ser estas intersecciones acá y estas intersecciones acá. ¿Ya? Ah, ya. Entonces, sí, por eso es válido que encontremos solo 2 y no 3, ¿cierto? Vamos a encontrar una intersección acá o vamos a encontrar una intersección acá. Lo que puede pasar, vamos a abordar otros casos,
Lo que puede pasar es que, por ejemplo, a usted las dos respuestas le dé lo mismo. Por ejemplo, supongamos que acá le da como respuesta, acá x vale 2 y x también vale 2. ¿Ya? Puede pasar que esta respuesta sea acá usando la suma, que le dé 2, y usando la resta puede ser que le dé 2 también. Entonces, en este tipo de gráfico, lo que pasa es que el vértice de esta parábola va a estar justamente en el 2, ¿ya? Va a estar justo el vértice, va a estar ahí, ¿ya? Entonces, eso es lo que pasa cuando tengamos una solución repetida. Vamos a tener que va a ser un caso particular en que la parábola va a tener su puntita, su vértice en el punto 2 en este caso, ¿cierto? Porque nos dio que x valía 2 y que x valía 2. Entonces, ese va a ser el caso, ¿ya? Y lo otro, y revisen la guía que se le envió la semana anterior, había un ejercicio que era bien complicado porque recuerden que la fórmula de ecuación cuadrática tiene una raíz y sabemos que las raíces por abajo, no, la cantidad de abajo no puede ser negativo. ¿Ya? Eso lo sabemos, que las raíces no pueden ser negativos, porque si tenemos raíces negativas, llegamos al conjunto de los imaginarios. Y hay un ejercicio que pasa eso, en donde bajo la raíz vamos a tener un coeficiente negativo, que creo que era menos 24, y toda la gente, muchos de este curso y de otro del otro cuarto también me dijeron, oiga, profe, pero ¿qué es lo que sucede acá? Acá, como ustedes ya han trabajado anteriormente, vamos a tener soluciones imaginarias, y esas soluciones imaginarias quiere decir que, por ejemplo, la parábola no va a cortar el eje X, ¿ya? Puede ser así, o puede ser así, o puede ser, no sé, más pegadita, pero como tenemos soluciones imaginarias, quiere decir que no vamos a intersectar el eje X, ¿ya? Entonces acá tenemos los distintos casos. Cuando nos dan dos respuestas distintas, vamos a encontrar esta intersección y esta intersección. Cuando nos dan dos respuestas iguales, va a pasar que justo estemos con el vértice en el eje, ¿ya? Y cuando tengamos respuestas imaginarias, va a pasar que la parábola no va a intersectar el eje X en ningún punto, ¿ya? Esto sirve como repaso general, esta es materia que se vio antes, que ustedes ya deberían conocer, pero que es importante recordarlo porque de esta manera vamos a ver la función potencia. La función potencia es un caso particular de este tipo de función cuadrática que se comporta de situaciones, de formas parecidas, así que por eso era muy importante revisar esto. Chiquillos, chiquillas, vimos vértice, vimos fórmula de ecuación cuadrática, vimos el gráfico de función cuadrática, así que vamos a dar por finalizada las clases de función cuadrática. Queda súper poco tiempo, así que les mando un abrazo, les mando saludos, que me pregunten dudas por correo. También voy a subir esta clase a YouTube y les voy a compartir esta clase y el PowerPoint por correo. Que estén súper bien, cuídense mucho, no salgan de sus casas. Un gran abrazo tremendo para todos y un gusto verlos, de verdad. Chaito, que estén súper bien. Chao. Chao. Chaito. Vamos a sacar esto de acá y vamos a finalizar.